Muy buenas tardes, soy Martín Salesi, les voy a hablar un poco de la patología tiroidea. Vamos a hacer un repaso de todos los conceptos básicos referentes a las lesiones tiroideas, específicamente los nódulos tiroides. Objetivos de esta charla: primero y principal, reconocer la importancia del diagnóstico por imágenes en la patología tiroidea, reconocer los hallazgos ecográficos, sobre todo en la sospecha de los nódulos malignos, conocer el algoritmo de actuación ante un nódulo tiroideo y actualizarnos un poco de las nuevas herramientas diagnósticas. Un nódulo tiroideo es una lesión circunscripta dentro de la glándula tiroides, que si bien se diferencia del resto del parénquima, este parénquima puede ser un parénquima glandular normal, como puede ser en el contexto de una tiroiditis. El nódulo tiroideo tiene una alta incidencia en nuestra población, siendo su manejo un problema frecuente en la práctica diaria. La prevalencia del nódulo tiroideo a la palpación no supera el 10%, siendo significativamente mayor cuando empleamos alguna técnica de imágenes, especialmente la ecografía. Datos clínicos importantes a la hora de evaluar a un paciente con un nódulo tiroideo. Primero, si tiene irradiación de cabeza y cuello, tiene alguna historia de irradiación de cabeza y cuello, antecedentes familiares de alguna línea de cáncer tiroideo, sobre todo el cáncer medular, el carcinoma medular y el síndrome endocrino múltiple, la exploración física de la glándula y de las cadenas linfáticas laterocervicales. Dentro de los datos del laboratorio, la tirotrofina, la TSH, generalmente los nódulos con TSH baja raramente son malignos, obviamente existen excepciones. La tiroglobulina es un excelente marcador tumoral, sobre todo en los pacientes que fueron operados de un CA papilar para su seguimiento. Y la calcitonina es útil en la detección de CA medular de tiroides. Dentro de lo que es la histología de los nódulos tiroideos, vamos a dividirlos básicamente en las lesiones benignas. Hay varias lesiones benignas, pero bueno, las más frecuentes sobre todo es el nódulo hiperplásico o hiperplasia glandular, que representa entre un 80 y un 90% de todas las lesiones en general. Y le sigue el adenoma tiroideo. Dentro de las lesiones malignas, el carcinoma papilar es el más frecuente, seguido por el folicular. El CA de células de Hutweg tiene características a veces tanto benignas como malignas. El CA medular es uno de los tumores de tiroides que tiene un fuerte componente hereditario, que es un dato a tener en cuenta. El anaplásico es un tumor menos frecuente, igual que el linfoma, y también sepan que existen las metástasis, sobre todo las metástasis de mama. Dentro de las características clínicas de alta sospecha, deberíamos considerar la historia de CA de tiroides y el síndrome endocrino múltiple, sobre todo el NEM2. Obviamente en un paciente con disfonía, disfagia y parálisis de cuerdas vocales, la presencia de neuropatías regionales, los nódulos duros y firmes adheridos a estructuras vecinas. En las sospechas moderadas, historia de irradiación de cabeza y cuello, la del paciente, generalmente los extremos de la vida a veces hacen sospechar lesiones tumorales malignas, eso también es un poco relativo. El rápido crecimiento del nódulo y en los nódulos mayores a 4 centímetros. Dentro de los métodos de diagnóstico por imágenes que contamos, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos: medicina nuclear, ecografía, elastografía, tomografía computada, resonancia magnética y PET-CT. Obviamente el gol estándar para el estudio es la ecografía. Medicina nuclear, la gammagrafía valora el estado funcional de los nódulos tiroideos. En los casos de niveles de TSH suprimidos, los nódulos calientes tienen una baja incidencia de malignidad, menor al 5%, los nódulos fríos tienen una mayor incidencia de malignidad que supera el 20%. Hoy en día es un método que, si bien se utiliza, ha quedado relegado un poco por la ecografía. Bueno, dentro de la ecografía, que es el tema central de la charla, vamos a hacer un análisis de las características de los nódulos.
Las características básicas: tenemos la consistencia, la ecogenicidad, el tamaño y número de los nódulos, la forma y el margen, las calcificaciones, el patrón de vascularización, la afectación ganglionar y la infiltración extratiroidea. Cada uno de ellos nos va a dar un dato a favor, sea de un nódulo benigno o un nódulo maligno. En cuanto a la consistencia de un nódulo, en este caso hay tres opciones. Los nódulos pueden ser quísticos, como el quiste coloide, pueden ser sólidos, como puede ser una hiperplasia o un adenoma, o un tumor, o pueden ser mixtos, o sea, sólido quístico. No hay otra variable que no sea esta: sólido, quístico o sólido quístico. La ecogenicidad de un nódulo hace un poco referencia a lo que hablamos anteriormente de la consistencia. Generalmente nódulo anecoico. El anecoico generalmente es un nódulo que prácticamente es quístico, es de agua, como en el caso de la figura arriba a la izquierda. En la figura de arriba a la derecha tenemos un nódulo isoecoico con respecto al parénquima. Es un nódulo sólido. El nódulo de abajo a la izquierda es un nódulo hipoecoico. Generalmente los nódulos malignos tienen esa característica de ser hipoecoicos. Y el nódulo de la derecha, el cuadrante inferior, es un nódulo hiperecogénico, que a veces realmente no son nódulos reales, sino pseudonódulos en el contexto de una tiroiditis. Histológicamente muchas veces esa imagen lo que hace referencia son a acúmulos de linfocitos, que es lo que ve el patólogo en la citología. En cuanto al tamaño de los nódulos, tengan en cuenta que el tamaño es un dato completamente relativo. Muchos nódulos de gran tamaño son nódulos benignos. A veces las hiperplasias nodulares que hacen degeneración quística crecen mucho y de golpe, y uno encuentra nódulos de más de 2 centímetros, 3 centímetros, y sin embargo uno sabe que es una hiperplasia nodular. Y en cuanto al número, hay pacientes, si bien hay pacientes que tienen múltiples nódulos, sea hiperplásicos o adenomas o nódulos malignos, también a veces, siempre tengan en cuenta, sospechen que cuando les mencionan muchos nódulos en una glándula, también muchas veces es en realidad un patrón pseudo multinodular, que es típico de las tiroiditis. Las tiroiditis a veces, como la figura de mi derecha, presentan múltiples imágenes pseudonodulares, y uno incluso a veces los mide, los controla, y en realidad no son nódulos reales, son pseudonódulos producto de la fibrosis en las tiroiditis crónicas. Los márgenes y forma de los nódulos, un dato fundamental. Generalmente los nódulos malignos tienen un diámetro anteroposterior mayor a transverso. Eso se considera, después vamos a hablar de los criterios absolutos y relativos. El diámetro anteroposterior mayor al transverso es un criterio de malignidad. Incluso, bueno, los contornos lobulados y el diámetro anteroposterior mayor al transverso, acuérdense, son criterios de malignidad. Las calcificaciones, en la imagen de mi izquierda tenemos un nódulo mixto, sólido quístico, que tiene calcificaciones periféricas. En realidad se trata de una hiperplasia glandular de larga data, que suelen calcificarse en la periferia como cáscara de huevos. Cuando las calcificaciones tienen estas características, generalmente son benignas. En el caso de la imagen de la derecha, tenemos una calcificación central en un nódulo que era un carcinoma medular. A veces los carcinomas medulares hacen calcificaciones groseras, y los carcinomas papilares generalmente hacen microcalcificaciones, muchas veces periféricas. El patrón de vascularización. Si bien es muy común que nos pidan ecodoppler de glándula tiroides para evaluar la vascularización de un nódulo, sepan que es un criterio relativo. No está dentro de los criterios absolutos de malignidad de un nódulo, por una cuestión básicamente que tiene que ver con que muchos pacientes que tienen una tiroiditis, que tienen un nódulo dentro de su tiroiditis, es muy difícil discernir
la vascularización intratiroidea, o perdón, intranodular de la vascularización generalizada de la glándula. Obviamente que un paciente con tiroiditis, sobre todo un Hashimoto, tiene una vascularización generalizada muy aumentada de la glándula y es muy difícil discernir qué vasos pertenecen al nódulo y qué vasos pertenecen a la glándula. Entonces, eso es un criterio relativo. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de mi derecha, el cuadrante superior de mi derecha, ahí vemos un nódulo con un patrón de vascularización bastante anárquico, típico de un nódulo maligno, pero sepan también que sobre todo los nódulos malignos pequeños a veces no captan Doppler y no por eso uno, digamos, apuesta que es un nódulo benigno, sino que todo lo contrario. También hacen fibrosis los nódulos malignos y muchas veces no presentan vascularización. Así que ténganlo en cuenta que es un criterio relativo el Doppler en los nódulos tiroideos. Para evaluar la afectación ganglionar es muy importante conocer las estaciones ganglionares del cuello. Vamos a ver un poquito de ellas. Un dato importante a tener en cuenta en la afectación ganglionar, sobre todo en el sea papilar que tiene diseminación linfática, es que muchas veces esos ganglios afectados imitan las características del nódulo intratiroideo. Nosotros sabemos que hay 7 estaciones ganglionares, 6 que son visibles por ecografía. Sepan ustedes, acá tienen un dibujo excelente, sepan ustedes que las estaciones ganglionares 6, 4 y 5 son las que frecuentemente hacen metástasis los carcinomas papilares. Esas son las estaciones principales, después va ascendiendo a la 3, a la 2, es muy raro, incluso desconfíen plenamente si tenemos un paciente con un nódulo tiroideo sospechoso y solamente tiene una adenopatía en estación 1. Probablemente esa adenopatía pertenezca a otra patología, sea ese blanco, sea de una infección en el piso de la boca, pero raramente un carcinoma va a saltear las estaciones ganglionares, así que lo primero que uno tiene que descartar es que en las estaciones 4 y 6 no se encuentre ninguna adenopatía sospechosa, o mejor dicho, ningún ganglio sospechoso. Este es un ejemplo muy claro de un paciente con un CA papilar que tenía afectado prácticamente todas las estaciones de las cadenas ganglionares. Si el dibujito que tengo digamos, en proyección del cuello era el nódulo en lóbulo izquierdo realmente sospechoso, que resultó ser un CA papilar, y vemos a mi derecha, estación 4, un ganglio con unas características muy similares al nódulo en el lóbulo izquierdo de la tiroides, que obviamente era una metástasis cuando realizamos la punción. Este mismo paciente tenía otra adenopatía en estación 6, que es otra región típica que encontramos metástasis. Estas son estaciones 5 del mismo paciente. La estación 3, que ha ascendido a estación 3. Observando por último una adenopatía en estación 2. Esto es un ejemplo de cómo es el camino a seguir de las metástasis ganglionares en los pacientes con un CA papilar. Bien, la tomografía computadora de resonancia magnética nos ofrecen una información anatómica y obviamente son útiles para determinar la extensión extratiroidea de las lesiones malignas de tiroides. Acuérdense que el contraste iodado interfiere en el estudio con iodo radioactivo, así que en lo posible, si quieren estudiar un paciente que tiene un nódulo maligno y ver la extensión, que sea sin contraste o directamente una resonancia magnética. El PET-CT es un excelente método en aquellos pacientes que ya fueron operados en CA papilar y nos encontramos con niveles de tiroglobulinas séricas elevadas. Si bien el principal método para el rastreo de recidivas es la ecografía, cuando la ecografía no convence y los niveles de tiroglobulina siguen subiendo, con el PET-CT podemos hacer un rastreo para detectar aquellas metástasis recidivantes en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en el cuello, ¿no? Este es un algoritmo que les propongo ante la sospecha de un nódulo tiroideo. Lo importante de todo esto, sepan que, bueno,
ante la sospecha, lo primero que deben pedir es una ecografía, que es el método más, digamos, sencillo y accesible, y en base a eso, de acuerdo a las características que presente ese nódulo, lo que podemos realizar es una PAP, una función de aspiración con aguja fina, o en el caso de ver que no es necesario, un control ecográfico cada 6 a 12 meses. Tenemos una serie de guías para la selección de los nódulos a realizar PAP. Lo importante de todas estas guías, que se las pueden acceder fácilmente vía internet, es un poco el criterio nuestro o nuestra experiencia en base a las características que vemos. Hay una serie de consensos que son ya prácticamente universales, que un poco estuvimos hablando. Dentro de las de alta sospecha, unas son los bordes irregulares o mal definidos, las microcalcificaciones, el diámetro antero-posterior mayor transverso que estuvimos hablando, los nódulos hipoecoicos. Ojo con esto, que muchas veces los quistes complejos se ven como nódulos hipoecoicos, pero la diferencia es que el nódulo sólido no presenta refuerzo acústico posterior, que es una característica típica de los quistes. La afectación ganglionar obviamente es de alta sospecha y la infiltración extratiroidea. Y como les decía en un principio, el patrón de vascularización, un poco háganlo a un lado. No digo que no se deba pedir el Doppler, pero sepan que no nos da ninguna referencia exacta o precisa si un nódulo puede ser benigno o maligno en base a la vascularización. Es un criterio relativo, igual que el tamaño. La PAP es el método de elección para el estudio de la glándula. En el caso de ser necesario, es bastante eficaz. En la actualidad nosotros realizamos aproximadamente 1500 PAP tiroides al año y tenemos un rendimiento altísimo. Generalmente las PAP insuficientes no superan el 1% del total. Lo que uno intenta hacer con la PAP es aspirar células, se hace un estudio citológico. Eso, si bien es un poco redundante, vale la pena aclarar. No es conveniente realizar una biopsia, o sea, un estudio histológico de la tiroides, por el simple hecho de que es una glándula muy vascularizada y obviamente el riesgo de hemorragia es altísimo. Así que lo que uno hace es entrar con una aguja y hacer un cribado de todos los sectores del nódulo para obtener un, digamos, mayor rédito en la citología. Bien, ahora, si tenemos el resultado citológico y vemos que el nódulo es benigno, lo que podemos hacer es un seguimiento en 6-12 meses bajo control ecográfico y evaluar. Si creció mucho, podemos repetir la PAP, al igual que si el material fue insuficiente. En el caso de ser un nódulo maligno, el resultado, se hace una ecografía preoperatoria para la cirugía. En los indeterminados, como los de los tumores de Hurtway o las neoplasias foliculares, que a veces los adenomas y el carcinoma folicular son muy parecidos, es conveniente directamente operar. Van a la cirugía. Los indeterminados generalmente terminan en cirugía porque es muy difícil por citología diferenciar estas estirpes celulares. Por último, les quería hablar un poquito de lo que es la elastografía, que hoy en día contamos con ese método. La elastografía lo que evalúa es la consistencia del nódulo. Uno sabe que cuanto más consistente es el nódulo, mayor probabilidades de ser maligno tiene. Eso se hace unas maniobras compresivas en el cuello, obteniendo datos de color. En esos datos de color se aplican ROI en la zona del nódulo y en la zona sana y se saca un índice. Esto se le llama elastografía semi-cuantitativa. Ese índice tiene un valor predictivo negativo mayor al 90% en los casos de ser inferior a 2, y nos habla que un nódulo tiene alta probabilidad de ser benigno. Lo mismo cuando ese índice es superior a 4, tiene un valor predictivo positivo muy alto para nódulos malignos. Sepan que la elastografía tiene ciertas limitaciones, como son los nódulos calcificados en su periferia y las tiroiditis. En un paciente con tiroiditis no es conveniente realizar elastografía porque nos va a arrojar índices erróneos. Bueno, como conclusión, conocer la historia del paciente y el examen físico es de vital importancia.
realizar un algoritmo de actuación ante la sospecha de un nódulo tiroideo, valorar la necesidad de función y bueno, sepan que la función guiada por ecografía tiene un altísimo rendimiento. Muchas gracias por su atención.